vale. Así que quieres comprar una central nuclear. ¿Te imaginas una máquina silenciosa que escupe electricidad las 24 horas, sin humo y sin parar, durante 60 años, imprimiendo dinero mientras duermes? Pero aquí está la parte rara. No estás comprando una central eléctrica, estás comprando una deuda radiactiva de 100 años de la que de propina te dejan vender luz. Para cuando termine este vídeo, sabrás exactamente cuánto cuesta una central en cada escalón. ¿Por qué la misma máquina puede ser la mina de oro más rentable del planeta o la mayor ruina de la historia? ¿Y por qué el verdadero negocio nunca fue construir una, sino quedarte con la que arruinó a otro? Empecemos por arriba. Porque en el mundo nuclear, la trampa está justo donde crees que está el premio. Construir una desde cero, una central nueva de un reactor grande de alrededor de 1 gigavatio, se presupuesta en unos 10 a 15 mil millones de dólares. Esa es la cifra bonita del folleto. Ahora olvídala, porque casi nunca se cumple. Porque aquí va el dato que entierra fortunas. Las centrales nucleares son el proyecto de ingeniería que peor cumple su presupuesto en todo el planeta. Los 2 reactores nuevos de Vogtle en Estados Unidos se presupuestaron en unos 14 mil millones de dólares y acabaron costando alrededor de 35 mil millones, con 7 años de retraso. En Reino Unido, Hinkley Point C arrancó con una estimación que ya supera holgadamente los 45 mil millones de dólares y sigue subiendo. No estás presupuestando un proyecto, estás firmando un cheque en blanco con un 0 al final que aún no sabes cuántas veces se va a multiplicar. Y aquí va tu primera lección incómoda. En lo nuclear, el dinero no se pierde funcionando, se pierde construyendo. Una central tarda entre 10 y 15 años en levantarse, a veces más. Durante todo ese tiempo no genera ni un solo dólar, pero los miles de millones que pediste prestados sí generan intereses cada día. Cada año de retraso no solo te cuesta el sobrecoste de la obra, te cuesta los intereses de toda la montaña de deuda que llevas inmovilizada. El reloj es tu peor enemigo y en este negocio el reloj siempre va lento. ¿Por qué se disparan tanto? Porque construir un reactor es soldar acero con tolerancias milimétricas, verter hormigón certificado y documentar cada tornillo para un regulador que puede pararte la obra entera por una grieta del grosor de un pelo. Cada cambio de norma a mitad de construcción, cada inspección fallida, cada proveedor que quiebra, se traduce en cientos de millones y meses perdidos. Estás construyendo el objeto más vigilado, más auditado y más desconfiado de la industria humana. Y la desconfianza en hormigón armado es carísima. Y hay un agravante que dispara aún más el coste en Occidente. Hemos olvidado cómo se hace. Durante décadas casi no se construyeron reactores nuevos. Así que se perdieron los obreros especializados, los soldadores certificados y las fábricas que hacían las piezas grandes. Cada central nueva es, en la práctica, una primera vez carísima, con equipos que aprenden sobre la marcha y cometen errores de novato a precio de oro. En cambio, los países que construyen reactores en cadena, uno tras otro, como hacen China o Corea del Sur, los levantan mucho más rápido y mucho más baratos, porque nunca dejaron de practicar. En lo nuclear, la experiencia no es una ventaja, es la diferencia entre 14 mil millones y 35 mil millones. Bajemos un escalón al que dicen que es el futuro, los reactores modulares pequeños, los famosos SMR. La idea es seductora. En lugar de un monstruo de 15 mil millones, construyes reactores pequeños, de fábrica, en serie, por entre 1,000 y 5 mil millones de dólares cada uno. Prometen ser más rápidos, más baratos y más seguros. Suena el iPhone de la energía nuclear. Pero aquí está la verdad que los folletos no gritan. A día de hoy, casi ninguno de esos reactores pequeños está funcionando comercialmente y ganando dinero de verdad. Es una tecnología prometedora, vendida como si ya estuviera probada. Uno de los proyectos estrella en Estados Unidos se canceló cuando sus costes estimados se dispararon antes incluso de poner un ladrillo. Comprar la promesa del reactor pequeño hoy es como comprar un coche por el vídeo de marketing. Precioso sobre el papel y nadie te garantiza que arranque cuando llegue. Estás pagando por el futuro y el futuro todavía no ha demostrado que sea barato. Ahora subamos al escalón que de verdad importa, el que casi nadie te enseña. Comprar una central que ya existe, ya está construida y ya está pagada. Aquí está el secreto sucio de toda la industria. Una central nuclear ya amortizada, en pleno funcionamiento, es una de las máquinas de hacer dinero más bestiales que existen. Y a veces se venden por una fracción de lo que costó construirlas.
porque el dueño anterior ya se comió la sangría de la obra. Déjame que te enseñe por qué. Aquí llega tu primera gran revelación. La economía de lo nuclear está completamente del revés respecto a cualquier otro negocio. En una central, casi todo el coste es construirla. Una vez está en pie, hacerla funcionar es ridículamente barato. El combustible, el uranio, supone una parte minúscula del coste, a veces menos de 1 centavo por cada kilovatio hora que produces. Repostar un reactor entero cuesta calderilla comparado con lo que cuesta llenar de gas una central de gas durante un año. Pero ojo, que barato no quiere decir sencillo. Aunque el uranio cuesta poco, conseguirlo es un asunto geopolítico de primera. El uranio bruto hay que extraerlo, convertirlo y sobre todo, enriquecerlo. Y resulta que una sola potencia, Rusia, controla una parte enorme de la capacidad mundial de enriquecimiento. Eso significa que el combustible más barato de tu balance depende de cadenas de suministro que una guerra o una sanción pueden cortar de un día para otro. Compras una máquina que apenas gasta en combustible, sí, pero ese combustible llega por un grifo que controlan unos pocos países, y no precisamente los más predecibles. Así que la misma máquina, exactamente la misma, es la electricidad más cara del mundo si la acabas de construir, y una de las más baratas del mundo si alguien ya pagó por construirla. Una central nuclear ya pagada produce electricidad a un coste de alrededor de $30 por megavatio hora. Una central nuclear nueva necesita cobrar 130, 150 o más por el mismo megavatio para no quebrar. Es la misma instalación, el mismo uranio, los mismos trabajadores. Lo único que cambia es quién pagó la fiesta de la construcción. Por eso el verdadero negocio nuclear no es construir, es esperar a que otro construya, se arruine con el sobrecoste y comprarle la central por la mitad cuando esté operativa. Tú no quieres pagar la boda, quieres heredar el matrimonio ya funcionando. Las empresas más listas del sector no han levantado un reactor en décadas. Simplemente compran los que otros levantaron sangrando y los ordeñan durante 40 años. Y ordeñar es la palabra exacta, porque una central nuclear tiene una virtud que ninguna otra fuente de energía iguala: el factor de capacidad. Un reactor funciona a plena potencia más del 90% del tiempo, día y noche, en verano y en invierno, llueva o haga sol. Un parque solar produce quizá el 25% del tiempo. Un parque eólico puede que el 35%. Tu reactor no descansa, no depende del clima y no se apaga por la noche. Es la única central que de verdad trabaja casi sin parar, las 8.760 horas del año. Aunque esa fiabilidad tiene una cara oscura, y conviene que la conozcas. Tu reactor no sabe frenar. Está diseñado para ir a tope siempre, y apagarlo y encenderlo es lento y caro. El problema es que a mediodía, cuando millones de placas solares inundan la red de electricidad casi gratis, el precio mayorista se desploma, y a veces incluso se vuelve negativo. Te pagan por dejar de producir, pero tú no puedes dejar de producir fácilmente, así que te toca vender tu electricidad regalada o casi. Eres la central más constante del mundo en un mercado que cada año premia más a quien sabe encenderse y apagarse al ritmo del sol. La energía solar barata no solo es tu competencia, es la que te arruina las mejores horas del día. Hagamos un número rápido. Un reactor de 1 gigavatio funcionando al 92% produce alrededor de 8 millones de megavatios hora al año. Si vendes esa electricidad a un precio mayorista de, digamos, $60 el megavatio hora, esos son cerca de 480 millones de dólares de ingresos anuales de una sola máquina. Si tu coste de operación es de $30, te quedan unos 30 de margen por cada megavatio hora, y esos son más de 200 millones de dólares de beneficio al año tras año, durante décadas. Una central pagada no es un activo, es un grifo de dinero atornillado al suelo. Pero ahora viene lo que el vendedor susurra muy bajito, porque es donde el sueño se complica, y es la segunda gran revelación de este vídeo. Cuando compras una central nuclear, no compras solo la máquina, heredas todas sus obligaciones para los próximos 100 años, y esas obligaciones no aparecen brillando en el folleto. Empecemos por la más cara de todas: el desmantelamiento. Cuando la central llega al final de su vida, no puedes apagar la luz y marcharte. Tienes que desmontar pieza a pieza un edificio radiactivo, descontaminarlo y vigilarlo durante décadas.
Eso cuesta entre 500 y más de mil millones de dólares por reactor, y puede llevar de 20 a 60 años hacerlo. Por ley, tienes que ir apartando ese dinero en un fondo durante toda la vida de la central. Estás ganando millones hoy, sí, pero parte de ese dinero ya tiene dueño. El reactor muerto del futuro que tendrás que enterrar tú. Y luego está el problema que nadie en el mundo ha resuelto del todo: los residuos. El combustible gastado de tu reactor sigue siendo letal durante miles de años. ¿Dónde lo pones? En casi todos los países, la respuesta sincera es: en tu propio jardín, dentro de contenedores de hormigón y acero, esperando un almacén definitivo que los gobiernos llevan décadas prometiendo y que casi nunca llega. Tú generas la basura más peligrosa del planeta y te la quedas en casa, custodiada, indefinidamente. No es un coste puntual, es una vigilancia eterna que compras junto con la central. Hablemos de la seguridad, que tampoco es barata. Una central nuclear necesita su propia fuerza armada: guardias, vallas, controles, defensa contra ataques y contra accidentes. Empleas a cientos de personas, entre 500 y 800 trabajadores altamente cualificados por central, solo para que la cosa funcione y nadie haga ninguna tontería. Esto no es un molino que dejas girando solo. Es una instalación que requiere un ejército pequeño, ingenieros de élite y un regulador respirándote en la nuca todos los días del año. Y ese regulador es un personaje central de tu historia, porque tiene un poder que ningún cliente ni competidor tiene. Puede apagarte la máquina. Si una inspección encuentra una grieta sospechosa, una bomba defectuosa, un fallo en un protocolo, te ordenan parar el reactor. Y un reactor parado no solo deja de ingresar tus 1,3 millones de dólares al día, encima sigue costándote en personal, seguridad y mantenimiento. Pierdes por los dos lados a la vez. Un solo problema técnico te puede tener un año entero apagado, sangrando cientos de millones, mientras el regulador decide cuándo confía en ti otra vez. Y aquí llega el riesgo del que nadie quiere hablar en voz alta: el accidente. Una central funciona perfectamente miles de días seguidos, hasta el día que no. Y cuando una central nuclear falla de verdad, no es una avería, es una catástrofe histórica con nombre propio: Chernóbil, Fukushima. Son palabras que cuestan cientos de miles de millones de dólares y que reescriben la política energética de países enteros. Lo verdaderamente revelador es lo que pasa con ese riesgo en tus cuentas, porque una central nuclear es en la práctica imposible de asegurar en el mercado privado. Ninguna aseguradora del mundo te cubre por su cuenta el coste real de un desastre nuclear. Las cifras son demasiado grandes. ¿Quién cubre entonces ese riesgo gigante? El Estado. Los gobiernos ponen límites legales a tu responsabilidad y se comprometen a cubrir el resto con dinero público si todo se va al infierno. Lo que significa en román paladino que el ciudadano es tu socio secreto. Se queda calladito mientras tú ganas y carga con la factura impensable si el reactor explota. Tú privatizas el grifo de dinero. El público garantiza la catástrofe. Por eso, en el fondo, una central nuclear no es un negocio puramente privado, por mucho que tú firmes los cheques. Es una asociación incómoda y permanente entre tú y el gobierno. Necesita su licencia para abrir, su regulador para funcionar, su garantía para el desastre y su promesa para los residuos. Compras una máquina de imprimir dinero, sí, pero compartes la llave con el Estado. Y el Estado puede cambiar de humor con cada elección. Y el humor del Estado importa muchísimo, porque marca el precio al que vendes. Durante años, muchas centrales nucleares estuvieron a punto de cerrar por una razón humillante. El gas natural se puso tan barato que vender electricidad nuclear daba pérdidas. Reactores perfectamente sanos, capaces de funcionar décadas más, se apagaron antes de tiempo porque no aguantaban competir con el gas barato. La energía más fiable del mundo, derrotada en la cuenta de resultados por algo tan vulgar como un precio mayorista a la baja. Pero entonces, justo cuando parecía que lo nuclear estaba muriendo, cambió el viento. Y aquí está la pieza que hace que este vídeo no sea un obituario, sino una oportunidad: la inteligencia artificial. Los centros de datos que entrenan los modelos de IA consumen electricidad de forma monstruosa, las 24 horas, y necesitan una fuente constante, limpia y que no dependa del sol ni del viento. Justo lo que solo un reactor sabe dar.
De pronto, las mayores tecnológicas del mundo están firmando contratos para comprar toda la producción de centrales nucleares enteras e incluso pagando por reabrir reactores que ya estaban apagados. Una central que ayer no valía nada, hoy tiene a las empresas más ricas del planeta haciendo cola para comprarle cada vatio. Eso cambia tus cuentas por completo. En lugar de vender tu electricidad a un precio mayorista nervioso que sube y baja cada hora, firmas un contrato a 20 años con un gigante tecnológico que te paga un precio fijo y alto por todo lo que produzcas. Pasas de ser un jugador a merced del mercado a ser el dueño de un recurso escaso que de repente todo el mundo desea. La misma central, el mismo uranio, pero con un cliente que no regatea porque no tiene alternativa. Y existe un último escalón por encima de todo esto, la cima de verdad. No una central, sino una flota. Una gran estación nuclear con varios reactores en el mismo emplazamiento. 4, 6 u 8 unidades juntas, vale decenas de miles de millones de dólares y se cuenta entre los activos industriales más valiosos que un país posee. Y aquí aparece una ventaja escondida. Cuando tienes varios reactores juntos, compartes la seguridad, el personal, las conexiones y el campamento entre todos ellos. Tu coste por reactor baja y tu beneficio se multiplica. Por eso, las grandes operadoras del mundo no quieren una central suelta. Quieren racimos enteros y los defienden como joyas, porque sustituir uno solo de esos reactores hoy costaría una fortuna inalcanzable. En lo nuclear, como en casi todo, el tamaño no solo da poder, da margen. Entonces, si construir arruina, si los residuos son eternos, si el regulador te puede apagar y un accidente puede ser el fin del mundo, la pregunta que cualquier persona cuerda se hace es: ¿por qué seguir metiéndose en esto? Porque cuando tienes una central ya construida, ya pagada y con un buen contrato de venta, no existe en la Tierra una máquina más fiable para ganar dinero durante más tiempo. Mientras un parque solar dura quizá 25 años y depende del cielo, tu reactor puede funcionar 60, 70, hasta 80 años con sus prórrogas de licencia. Es el activo de horizonte más largo que un ser humano puede poseer, una máquina que tu nieto seguirá ordeñando. Casi nada de lo que compres en tu vida sigue dando beneficios cuando hayan pasado 3 generaciones. Un reactor, sí, y hay un coste que no aparece en ninguna factura, pero que te puede matar el proyecto, la opinión pública. Una central nuclear es el único negocio donde miles de vecinos pueden manifestarse para impedir que abras, donde un referéndum puede prohibirte funcionar, y donde un solo accidente al otro lado del mundo, en otro país y con otra tecnología, puede hacer que tu gobierno cierre tu central. Perfectamente sana por puro pánico político. Países enteros decidieron apagar todos sus reactores de golpe después de Fukushima, aunque los suyos no tuvieran nada que ver. Compras una máquina cuya licencia para existir depende en parte del miedo de gente que nunca pisará tu instalación. Ningún otro activo del mundo se puede volar por los aires con una votación. ¿Vale? Vamos con las cuentas finales, porque te prometí el columpio. Te voy a enseñar el balance en el mejor de los escenarios y en el peor, para que sepas entre qué dos extremos vas a vivir. El escenario bueno. Compras una central ya construida y amortizada por, digamos, $3,000 millones, una fracción de lo que costó levantarla. Funciona al 92% de capacidad. Justo después firmas un contrato a 20 años con una tecnológica que te paga $80 por megavatio hora por toda tu producción para alimentar sus centros de datos. Ingresas más de $600 millones al año. Tus costes rondan los 250 millones, contando operación, seguridad y la cuota del fondo de desmantelamiento. Y te quedan más de 350 millones de beneficio anual, garantizados durante 2 décadas. Recuperas tu inversión en menos de 10 años y luego sigues cobrando mientras la máquina aguante. Eres el dueño del recurso que mueve la inteligencia artificial del mundo. Ahora, el escenario malo. Y aquí hay 2 formas de que te hundas. La primera, cometes el pecado de construir una nueva. Presupuestas $14,000 millones. Acabas en $30,000 millones. 8 años tarde, ahogado en intereses. Y cuando por fin enchufas el reactor, resulta que el precio de la electricidad ha caído porque sobra gas y solar. Pierdes dinero por cada megavatio que produces, con una deuda imposible de devolver. La segunda forma es aún más rápida. Tienes una central que funciona y un día una inspección encuentra una grieta en una pieza clave. El regulador te ordena parar.
Pasas 18 meses apagado sin ingresar nada, gastando $1 millón al día en mantener viva una máquina muerta, mientras decides si la reparación del 1.000 millones merece la pena o si toca empezar el desmantelamiento 20 años antes de lo previsto. En el peor de los peores casos, no hay grieta. Hay un accidente, y entonces ya no hablamos de tu dinero, hablamos de un país entero. Ese es el columpio. Arriba, 350 millones limpios al año durante 20 años y el cariño de la industria más poderosa del momento. Abajo, miles de millones evaporados en una obra que nunca cuadra, o una máquina parada que te sangra hacia $1 millón diario, o una catástrofe que no se mide en dólares. No hay otro activo en el que la diferencia entre el cielo y el infierno dependa tanto de una sola cosa: si la máquina ya estaba construida cuando llegaste, o si tuviste la mala idea de construirla tú. Así que repasemos lo que de verdad estás comprando. No estás comprando una central eléctrica porque la electricidad es casi lo de menos en esta historia. No estás comprando un negocio que controlas porque el regulador, el gobierno y el precio mayorista mandan más que tú. No estás comprando ni siquiera una máquina, sino una obligación de 100 años de custodiar material radiactivo, alimentar un fondo para enterrarla y rezar para que nunca, ni un solo día de esas décadas, algo salga mal. Estás comprando el activo más extremo que existe, el más caro de crear, el más barato de operar, el más fiable mientras funciona y el más aterrador si falla. Una máquina que escupe dinero las 24 horas si alguien ya pagó por ella y que se traga fortunas enteras si te toca pagarla a ti. Todo depende de en qué lado de la construcción te toque estar. Por eso, al final, la pregunta nunca fue si una central nuclear es un buen negocio. Lo es brutalmente, pero solo para quien la compra ya hecha. La pregunta es mucho más sencilla y mucho más cruel. ¿Quieres ser el que enciende la máquina o el que la construye? Porque construir una central nuclear es la forma más cara conocida de arruinarte. Y comprar la que arruinó a otro es posiblemente la mejor inversión del siglo. La misma máquina, el mismo uranio, solo cambia si llegaste antes o después de que pagaran la factura.